Como le habíamos anunciado al inicio de este programa, tendremos como invitado de este día al doctorante Aníbal García Fernández. Él es maestro y licenciado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, y sus principales líneas de estudio son la Guerra Fría Interamericana, las políticas de desarrollo y la relación de Estados Unidos con América Latina y el Caribe. Pues muy importante conocer sus impresiones acerca de este ejercicio que vivimos el día de ayer en nuestro país con la primera consulta de revocación de mandato. Muy buenos días, doctor Aníbal García Fernández. Buenos días a todos por allá. Gracias por estar con nosotros, agradecemos mucho la participación en este espacio, maestro y doctorante en estudios latinoamericanos, Aníbal García Fernández. Bueno, pues, ¿qué significado tiene este ejercicio de revocación de mandato? Pues, además de qué significado tiene para México, también qué significado tiene para la región de América Latina un ejercicio de democracia participativa como el que se celebró ayer en México. Bueno, tiene un gran significado, ¿no? Es un ejercicio que no se había llevado a cabo antes, es algo inédito en el país, y también habla sobre un momento político diferente a lo que habíamos vivido, por lo menos en los últimos 30 años anteriores, ¿no? Estamos hablando de un proceso de democratización del país que va avanzando, no sin contrapesos, ¿no? Sin pies ahí en contra. Pero bueno, va avanzando, ¿no? Lo importante es que se llevó a cabo esta consulta por la revocación de mandato el día de ayer. Se suma también a la consulta por el juicio expresidentes que se había hecho el año anterior. Se suma también a una participación bastante importante que tuvo las elecciones del 2018. Y en fin, es un proceso histórico de democratización en este país que por lo menos junta a varias generaciones, ¿no? Estaba pensando en la mañana en lo que pensaría la generación de 1968 al estar haciendo este tipo de procesos democráticos, ¿no? Lo que pensaría la generación que vivió el fraude en 1988, lo que pensamos muchos y muchas respecto a lo que vivimos en el 2012 y todo lo que sucedió en aquel entonces con la elección presidencial. En fin, son una gran cantidad de momentos políticos que se condensan en este momento en la revocación de mandato, y que también nos habla de las distintas posiciones que han surgido en el espectro político mexicano, pero también en distintas instituciones, ¿no? La actuación que tuvo el INE, que es bastante criticable en el sentido de no poner todas las casillas. La otra cuestión que tiene que ver con la difusión que no se hizo de esta consulta de revocación de mandato, que al final termina también restringiendo mucho más las opciones que tiene la gente de informarse, ¿no? Entonces, es una revocación que, a pesar de todo este tipo de situaciones, se llevó a cabo, que llegó a un porcentaje relevante. No se cumplió con el 40%, pero bueno, estamos hablando de que son poco más de 15 millones los que fueron a votar ayer. Y bueno, a nivel regional, pues esto también nos acerca con otros procesos en la región, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Venezuela, que es uno de los países que se critican mucho, pero que siempre se deja de lado la cuestión de la participación amplia que tiene este país, ¿no? La cantidad de procesos y de elecciones que tiene es bastante amplio, ¿no? Y así como este, hay otros casos a nivel también regional que yo creo que sería bastante bueno ir revisando poco a poco en los siguientes días para ver cómo esto nos acerca a América Latina, ¿no? Y por otro lado, también la cuestión que tiene que ver con elegir o más bien hacer este proceso de elección en el cual nos permite elegir la continuidad de un presidente, pues puede ser desde luego que ejemplo para otros países, ¿no?, en la región latinoamericana, ¿no? Maestro, justamente ya nos hablaba de esta situación, pues hasta podríamos calificarlo como un boicot por parte del Instituto Nacional Electoral, el hecho de que no haya instalado las casillas que se requerían, alrededor del 30% en comparación con las que se instalaron en 2018, fueron las que se instalaron ahora, mucho menos de las que se instalaron en la consulta pasada para juzgar a los expresidentes.
también la falta de difusión e incluso las campañas en contra, las campañas de desprestigio contra este proceso de participación ciudadana, de ejercicio democrático. Además, hubo toda una campaña por parte de los medios de comunicación orquestada desde estas cúpulas económicas, sobre todo la encabezada por Claudio X González y esta alianza del Sí por México o Va por México. ¿Qué lectura le da al hecho de que, a pesar de todas estas narrativas que se impusieron en los medios corporativos, pues la gente sí salió a votar, a pesar de que muchas de estas casillas quedaban muy lejanas a el domicilio de estas personas, se organizaran para asistir de manera copiosa? Se habla de alrededor de 17 millones de personas que emitieron su voto el día de ayer en esta consulta, aún con estas dificultades e incluso con este boicot que se vivió. Bueno, justamente habla de que el INE nos queda corto, ¿no? O sea, en este momento del país, o sea, me refiero al momento político que vive el país, el INE queda corto para la cantidad de gente que ha salido a votar a pesar de todo esto que acabas de mencionar, ¿no? El cerco mediático que hubo fue bastante brutal, o sea, no hubo un seguimiento constante en las televisoras o en la radio. En internet puede que haya un poco más de opciones, pero bueno, al menos en estos medios masivos no lo hubo, ¿no? Y esto habla de que también hay una cantidad enorme de población que sí está de acuerdo con que se lleven este tipo de ejercicios, ¿no? O sea, incluso ahora sigue habiendo gente que critica el exceso de los gastos, y hay gente que incluso critica que fue muy baja la participación sin considerar todos estos traspiés que tuvo la consulta, ¿no? Si así fuera, por ejemplo, yo solamente pondría un dato ahí al margen, ¿no? Si es criticable que 15 millones o 17 millones de personas voten en esta consulta, ¿por qué no es criticable, por ejemplo, que el PAN siga teniendo su registro o que el PRD siga teniendo su registro cuando en 15 estados de la República el PRD perdió el registro en las elecciones anteriores? O en el caso del PAN, que tuvo menos de 9 millones de votos a nivel nacional. Si es criticable esto, ¿por qué no criticamos con la misma contundencia a estos dos partidos políticos que tienen una votación que es bastante deplorable, que es bastante baja, ¿no? Ese tipo de argumentos no se van también a criticar este otro tipo de aspectos a la oposición, ¿no? Ya no digamos, por ejemplo, el PRI, que también tiene un proceso bastante fuerte ahí de deslegitimación, incluso hasta en sus propias bases, ¿no? Entonces, acá yo creo lo relevante es justamente pensar en la forma en la cual el sistema de partidos y el sistema político mexicano se están transformando, ¿no? Es un proceso que ya lleva larga data, es un proceso que estamos viviendo y que seguramente va a seguir adelante en los siguientes años y va a trascender incluso el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero que bueno, es un proceso de democratización que va caminando, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, los datos de la participación en varios estados del país. Me llama mucho la atención el estado de Chiapas, que tiene más de 1 millón de votantes. En el caso de Oaxaca, que también tuvo una votación por arriba de los 600,000 ciudadanos que fueran a votar. Tabasco, que también tiene por arriba de los 600,000. Guerrero, que con toda la cantidad de violencia que tiene este estado y con las dificultades que tienen para ir a votar por la misma geografía del estado, pues bueno, fueron a ejercer su voto, ¿no? Entonces, bueno, si se hubieran instalado el 100% de las casillas, desde luego que estaríamos en otro escenario muy distinto, ¿no? Y muy probablemente habríamos pasado el 40% necesario para la vinculación. Pone el dedo en el renglón al señalar que a quienes dicen que son muy pocos estos votos, pues ya lo quisieran estos votos, pues el Partido Acción Nacional o el de la Revolución Democrática para refrendar sus registros, porque siguen siendo, entre comillas, partidos nacionales cuando están prácticamente desfondados y una convocatoria de ellos pues no alcanzaría o estaría muy lejos de juntar siquiera algún 10%, digamos, de estos 15 millones de votos. Pero bueno, usted ha seguido un trabajo también muy importante de estudio acerca de las élites en este país, acerca de organizaciones como el IMCO, acerca de organizaciones como Mexicanos
contra la corrupción y todas estas cúpulas empresariales que además tienen nexos muy importantes con organizaciones y con gobiernos, incluso extranjeros. Pues aquí la pregunta es, ¿cómo queda esta correlación de fuerzas al interior de la política mexicana? Podemos decir que esta consulta viene a trastocar esta correlación de fuerzas, o simple y sencillamente no significa nada el que haya habido 15 millones de votos. No, yo creo que sí modifica un poco la correlación de fuerzas, son mucho, eso ya se verá en el proceso electoral que vive ahora el país a mediados de año y lo que vendrá después en 2024, ¿no? Lo que queda claro es justamente que este tipo de alianzas que hacen los partidos políticos entre ellos, me refiero al PRI, al PRD y al PAN, les está sirviendo justamente porque están desfondados y a partir de la alianza pueden retener no solamente el presupuesto, sino también el registro, ¿no? Ya decía yo, el PRD es el caso más grave, 15 estados en los cuales no tiene registro y que perdió en 2021. Y esto también se junta sobre todo con la otra cuestión que tiene que ver con el vínculo con las élites políticas y económicas nacionales, pero también con las extranjeras, ¿no? Ya mencionabas, por ejemplo, el caso del INCO, está también el caso de México Cómo Vamos, está también el caso de los vínculos que hay ahí entre personalidades bueno, sí, empresarios justamente, ¿no? Del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo Mexicano de Negocios, de las principales cámaras empresariales que justamente están en conjunto trabajando con este tipo de partidos políticos para hacer una oposición mucho mayor al gobierno actual, ¿no? Entonces, esto es algo que vamos a ver. Seguramente algo en su estrategia tendrá que cambiar porque no pueden seguir de la misma forma después de esta elección. O sea, se van a dar cuenta necesariamente de la cantidad del voto duro que tiene actualmente el presidente. Incluso, repito, porque va a ser importante para contrastar las visiones, con un tercio de las casillas. Y con todas las dificultades que eso tuvo, hubo este tipo de votos a favor de Andrés Manuel, que no son desde luego estos 17, 18 millones, pero bueno, estamos hablando de un voto duro a mitad de sexenio. Con todo lo que sucedió con la pandemia, con todo lo que sucedió con el curso de la crisis económica que tiene el país, pero bueno, esto habla también de que hay ciertos estados del país en los cuales se nota la diferencia en la política social mexicana, y creo que eso es lo relevante también destacar, ¿no? No solamente concentrarnos en aquellos estados que son clave electoralmente, como podrían ser la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz o Jalisco incluso, sino más bien ver qué es lo que sucede en otros estados del país, por ejemplo, en el sur sureste del estado, que es una de las regiones más olvidadas históricamente y que ahora salieron a votar, pues bueno, a pesar de todos estos traspiés, ¿no? Maestro, con ese trastocamiento que podría ya reflejarse en los próximos días, en los próximos meses, podría esperarse que esta correlación de fuerzas se desestabilice para esta discusión que se lleva a cabo en el Congreso ahora sobre la reforma eléctrica, muy importante también esta discusión, sobre todo porque se va a definir el futuro del litio y por supuesto el tema de cómo las transnacionales han saqueado a nuestro país en materia energética. Pudiera ser que veamos ya algún efecto de esta consulta de revocación de mandato en esas discusiones. Bueno, muy probablemente, ¿no? Eso ya lo verán y lo veremos nosotras y nosotros también en los debates que se estén dando ahora en el Congreso y sobre todo en lo que suceda justamente afuera del Congreso, ¿no? Con la participación que va a haber de protestas afuera para que se logre también ejercer presión desde la calle, ¿no? Eso invariablemente va a suceder. Yo creo que esta revocatoria nos demuestra a todos y a todas la cantidad de gente que vota, que ejerce su derecho al voto, que ya no quiere esa democracia simplemente delegativa en la cual cada 3 o cada 6 años se va y se ejerce el voto y después se olvida de lo que sucede en el país, ¿no? Sino habla también de gente que quiere darle una continuidad, que está interesada en lo que sucede en el país, no solamente en términos electorales, sino también en temas de índole de interés nacional, como puede ser ahora la ley eléctrica y todo lo que eso implica para el país, ¿no? O sea, el futuro en la ley eléctrica
implica garantizarle a la población el servicio eléctrico, garantizarle sobre todo que no estemos a merced de las empresas extranjeras, como sí sucede en otros países, por ejemplo España o mismo Estados Unidos, ¿no? Como vimos el año anterior, en 2021, en febrero, cuando incrementaron los precios del gas y la electricidad. Y sobre todo lo que tiene que ver con el tema del litio. Ahora, ahí desde luego que está la otra cuestión, que es el tema ya de sumas y restas en el Congreso. Le faltan varios votos a Morena para poder tener la mayoría calificada y que se apruebe la reforma. Pero bueno, desde afuera en las calles va a estar mucha gente presionando, y esta revocatoria muestra que hay más gente que se interesa por los temas de interés nacional, ¿no? Así es, maestro. Y también, bueno, pues digamos que este ejercicio de revocación de mandato se llevó a cabo, ya lo comentábamos hace un momento, a pesar de poderes fácticos, pero particularmente a pesar de los medios de comunicación que siempre han fungido o fungieron como una extensión del poder político. Hoy la estrategia de los medios de comunicación de hacerle vacío a esta consulta de revocación de mandato, a este ejercicio de democracia participativa, pues no funcionó. No funcionó porque, a pesar de la escasa información y a pesar, decíamos, de lo lejano de las casillas, pues sí, más de 16 millones, probablemente más de 17 millones de mexicanos se dieron cita en las urnas. ¿Qué le dice a usted este fracaso de los medios de comunicación, una parte importante de la élite que también usted ha estudiado? Bueno, que justamente estos medios de comunicación están perdiendo la batalla netamente mediática, ¿no? Yo creo que el país y en general, a partir de lo que sucede con los medios de comunicación alternativos, como es el que tienen ustedes, que los felicito por cumplir 20 años, han dado una batalla bastante importante, ¿no? En el sentido de que rompen el cerco mediático. Y lo que implica romper el cerco mediático es justamente romper esa manufacturación de consenso de la cual hemos hablado en otras ocasiones, que permite ir manufacturando también la forma en la cual la gente ve y analiza las cosas, ¿no? Yo no habría visto, por ejemplo, tanta cantidad de medios que ahora hay y que están en línea y que son de acceso a partir de que hay internet. Eso cómo habría influido, por ejemplo, con estos medios de comunicación que ya son, pues, los instalados, ¿no? Por ejemplo, radio y televisión simplemente, ¿no? Ahora ellos mismos están cambiando sus propias estrategias porque ven que la audiencia se está yendo mucho más hacia otro tipo de consumo y no logran hacer esta manufacturación de consenso que es necesaria para poder mantener el status quo, mantener, por ejemplo, la correlación de fuerzas políticas, mantener, o como se hizo hace mucho tiempo, al PRI en el poder. Eso ya no lo van a poder lograr, ¿no? Y creo que justamente están haciendo también ellos esta lectura a partir del cambio en la estrategia que tienen varios canales y varios medios de comunicación, en el sentido de irse mucho más por las redes sociales, por los medios de comunicación en Internet, ¿no? Entonces, ahí es un campo de batalla abierto, justamente en lo mediático, y que bueno, los medios de comunicación alternativos como el que tienen ustedes van a ser muy fundamentales en los siguientes años para informar con otro tipo de datos, para informar con otro tipo de perspectiva a la población que también ya se está acostumbrando a romper ese cerco mediático. Agradecemos, por supuesto, la felicitación que nos hace al equipo de Contralínea. La hacemos extensiva a todos nuestros compañeros que hacen posible este esfuerzo informativo. Y, por supuesto, preguntarle, maestro, también al principio de su alocución nos hablaba de qué pensarían las generaciones, por ejemplo, de 1968 o la de 2012. Preguntarle qué tan importante es este ejercicio de revocación de mandato para sentar un precedente y que nunca más volvamos a tener o permitir que gobernantes como Gustavo Díaz Ordaz o como Luis Echeverría Álvarez, como Carlos Salinas de Gortari, como Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa o Enrique Peña Nieto continúen su mandato a los 3 años. A mitad de sexenio tengamos oportunidad de decirles váyanse, no queremos más pues sus masacres, no queremos más también su latrocinio, su corrupción. ¿Qué tan importante es para los mexicanos, las mexicanas, este precedente en términos de construcción democrática?
Es justamente eso, el sentar el precedente y que se puede hacer, ¿no? A partir de este ejercicio que vivimos ayer, se siente el precedente, pero justamente tendría que irse mucho más allá, ¿no? O sea, intentar legislar sobre este tipo de ejercicios democráticos como lo es la revocación de mandato, pero sobre todo legislar acerca de las consultas ciudadanas para que esté totalmente legalizado, para que se cumpla cada 3 años en el caso de la revocatoria de mandato y que se pueda volver a una democracia más participativa en la que el poder de la población, el poder del pueblo mexicano se ha ejercido más allá de la simple elección y del voto cada 3 o 6 años, ¿no? Eso justamente va a ser o nos va a permitir a nosotros darnos cuenta de cómo podemos modificar la correlación de fuerzas, de la importancia que tiene ejercer el voto, que desde luego la lucha política no se restringe netamente ahí, sino que es una parte más, ¿no? Es una estrategia que se debe considerar y que se debe de complementar justamente con mayor organización social, con mayor participación y sobre todo en momentos claves, justamente con presión en las calles, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora el martes con la ley eléctrica y que también nos abre un panorama distinto. Bueno, si pudimos hacer una revocatoria de mandato en la que participaron 17 millones de personas con todo y lo que sucedió con el INE, con todas las dificultades que le pusieron por el presupuesto, con todos los medios en contra, se puede hacer también otro tipo de ejercicios democráticos con temas de interés nacional, ¿no? Por ejemplo, pondría yo ahí el tema de los magistrados. Bolivia es un país que elige a sus magistrados mediante el voto popular. O pondría también el ejemplo incluso de este tipo de reformas como son las constitucionales. ¿Por qué no preguntarle al pueblo, hacer debates públicos, meter en medios de comunicación mucho más debate para elevar justamente el nivel político de la población a partir de este tipo de ejercicios y que se nos pregunte cada que sea algo de interés, repito, nacional, o también cuando sea de interés netamente estatal, ¿no? En algunos estados se llevan a cabo consultas incluso del presupuesto para ver en qué quieren que se gaste el presupuesto y eso ya lleva bastante tiempo. Entonces, este tipo de consultas nos abre mucho más el panorama para poder entrar justamente de lleno en la participación de los problemas nacionales, ¿no? Y de cara al sexenio siguiente, pues justamente podría ser una herramienta más de lucha para el pueblo mexicano. Sí, maestro Aníbal García Fernández, bueno, la revocación de mandato solamente es uno de los ejercicios posibles en la democracia participativa. Está el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, otros mecanismos que, bueno, en México todavía no se ha llevado realmente un ejercicio de esta magnitud. La revocación del mandato es el primero que se hace en este sentido. Pero bueno, pues hay quienes dicen que hacer más este tipo de ejercicios responden solamente a tácticas populistas que, lejos de contribuir a la democracia, solamente afianzan, digamos que el poder populista que supuestamente vendría a desestabilizar el Estado mexicano. ¿Qué puede responder a ese tipo de críticas? Bueno, que justamente la mentalidad de este tipo de personajes es bastante estrecha, ¿no? En el sentido de que solamente dejan la democracia como una cuestión delegativa, en la cual solo algunos pueden hacer el ejercicio de la política, ¿no? O sea, estamos hablando de que solamente es un porcentaje muy mínimo de los cuales llevan a cabo la política nacional y se olvidan justamente de las amplias posibilidades que tiene el país para llevar a cabo una democracia mucho más participativa, ¿no? Ese yo creo que va a ser uno de los aspectos que se tienen que modificar, ¿no? Porque a partir de este ejercicio nos demuestra que podemos informarnos por otros medios, que podemos asistir, aún así que la casilla nos quede mucho más lejos, que exigimos sobre todo que nuestro derecho al ejercicio del voto y de la democracia sea algo que se lleve a cabo y que, bueno, tendríamos que romper con ese pasado histórico que nos dejó el PRI, ¿no? En el cual era todo muy ya preparado, cada 6 años, cada 3 años se hacían las, los ejercicios del voto y de la democracia y hasta ahí, ¿no? Y ahora hay más población que se mete y se inmiscuye a ver cuáles son los temas de interés nacional, qué es lo que importa para todos, para la población en general, que se inmiscuye también más allá de la simple información y que se organizan, ¿no? Este país
tiene una amplia historia de luchas sociales que no podemos dejar de lado y que se sigue llevando a cabo hasta ahora. Entonces, hay que contrarrestar este tipo de visiones con las otras visiones, ¿no? Y las otras visiones son justamente la lucha de los pueblos en México. Pues maestro Aníbal Fernández, le agradecemos mucho estas reflexiones en torno a este procedimiento de revocación de mandato, muy importante lo que nos ha señalado acerca del voto duro y bueno, mantenemos esta comunicación porque siempre es interesante conocer sus puntos de vista. Muy buenos días. Buenos días y de nuevo muchas felicidades. Gracias, maestro Aníbal García Fernández.